Hoy vamos a rebobinar en el tiempo. Nos vamos a subir a la cápsula, que se nos estaba empezando a llenar un poquito de polvo. Pues ahí está para que subáis. Hay espacio de sobra. Y sí, vamos a rebobinar un poquito en el tiempo. Hoy toca baño de nostalgia en Lloviendo Cine. Porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso, si ya lo sabéis. Las puertas están abiertas de par en par. Y la ventana abierta. Nos vamos en la cápsula del tiempo. Más de Lloviendo Cine, en el cual efectivamente nos vamos a dar una vuelta por nuestra querida cápsula del tiempo, aunque en esta ocasión no nos vamos a ir a ningún año como ya hemos hecho en otras ocasiones para repasar esas películas de ese año como si acabasen de ser estrenadas. En esta ocasión nuestra cápsula del tiempo nos va a retrotraer hasta unos años un poquito ya lejanos, unas décadas que parece que no, pero que ya se han quedado un poquito al margen del camino, como el protagonista del programa de hoy de Lloviendo Cine, porque nos vamos a ir hasta cierta década que parece que fue ayer. Todo de lo cual vamos a hablar en el programa de hoy ha quedado ya un poquito desfasado. Ya han pasado unos cuantos años, ya ha llovido desde entonces. Ya hemos dado antes una pista. Le vamos a dar al play, incluso en algún momento hasta le podemos dar al fast forward o al rewind, y esto se pondrá en marcha. ¿Y de qué nos está hablando este buen hombre? Diréis con más razón que un santo. ¿Por qué tanta divagación? Aunque en el fondo, si habéis visto ya el título del programa, sabréis de lo que estamos hablando. Os vamos a hacer una pregunta. ¿Alguno de vosotros tenéis todavía por casa un videocassette? Porque ahí, como decía el otro, ahí te quiero ver. El programa de hoy de Lloviendo Cine se sube a la cápsula del tiempo para hablar de aquellos días de videoclub, de aquellos días en los cuales el VHS era el rey. Ahora bien, aviso para navegantes. A algunos todo de lo que vamos a hablar hoy les va a sonar un poquito a prehistórico. porque ha pasado el tiempo.
Ya son tiempos pretéritos. A alguno todo esto le puede sonar un poquito incluso a desconocido, porque los tiempos del videoclub, los gloriosos tiempos del videoclub, nos atreveríamos a decir, han pasado casi a mejor vida. Pertenecen ya a esos tiempos, a la década de los 80, a la década de los 90 y un poquito al siglo XXI, pero tan poquito que ya ni los más viejos del lugar. Vamos a hablar de los tiempos del videoclub, de cuando el videoclub dominaba nuestra vida, cinematográficamente hablando. Y lo hacía a la hora de plantearse a ver una película en aquellos tiempos casi a la altura de ir a una sala de cine. Los tiempos del videoclub, los tiempos de nuestro querido videocassette. ¿Qué fue de los videocassettes? Que hay que decirlo, así se les llamaba, aunque nosotros siempre los hemos llamado cintas de vídeo. Y las cintas se ponían en unos aparatos llamados aparato reproductor de vídeo, que casi sonaba peor, por lo que el término por el cual todo el mundo conocía a ese aparatito era el vídeo. Decías esa palabra y ya te hacías una idea exacta de lo que estabas hablando. Vamos, un vídeo de los de toda la vida. Claro, ¿qué podías hacer con el vídeo? Podías grabarte los programas de televisión o La Gran Estrella. Podías verte una película alquilada en un videoclub. Os acordaréis de ese primer día en el que abristeis la caja de ese aparato de vídeo y parecía que aquello eran los mandos de una nave espacial. Y así nos familiarizábamos con términos como el rewind, como el forward, incluso con el fast forward. Ya hablábamos de naves espaciales, hasta tenía una tecla de eject. Y claro, o grababan los programas que no podías ver con la tecla de programación, que si ya sabías utilizar esa función eras el rey del lugar, o tenías que ir a un videoclub a alquilar tu primera película. Y sí, era la primera vez que ibas a esos establecimientos, que ibas a esos videoclubs, y aquello te parecía el hangar de la nave espacial. Estanterías y más estanterías, terminales y más terminales con videocasetes, hileras interminables de cintas de cassette, que hasta parecía que la tienda era más grande de lo que era en realidad. La de perdido que estabas la primera vez que entrabas a un videoclub. Tenías que echar la tarde o la mañana entera para saber de qué iba todo aquello. Claro que siempre cogías dos películas, la que te había recomendado el amigo y la que más te sonaba de todas las que veías, que solía ser o una de Fernando Esteso y Andrés Pajares o una de Paco Martínez Soria. ¿Y por qué ocurría que, a pesar de ser un negocio floreciente, siempre te encontrabas medio desierta la tienda? Porque estaba todavía más desierta y todavía más apartada la sección de cine adulto. Porque otra cosa también es verdad, siempre teníamos un amigo o un conocido o un integrante de la pandilla que controlaba de las últimas novedades de las películas de videoclub y del último modelo de vídeo reproductor. Términos como los de VHS se introdujeron en nuestras vidas. Era como uno más de la familia. Las cintas de vídeo se acumulaban una tras otra en una estantería que cada vez se hacía más pequeña, lo cual alimentaba el querer ir a ese videoclub, aunque tuvieses que andar de lo lindo, aunque no estuviese justo al lado de casa. Se acercaba el fin de semana y alquilabas no una, no dos, hasta 3 o 4 películas. Te adentrabas con ello en todo un nuevo mundo, el mundo del videocassette, que vino para quedarse, aunque ya veremos luego que, como decía el otro, nada es para siempre. ¿Escuchas? Lloviendo Cine.
pues sí, qué tiempos aquellos en los cuales tenías que tardar varios minutos a que una cinta se rebobinase del todo, hasta que una cinta llegase al comienzo o hasta ese punto de la película o del programa que tú querías ver. Los tiempos del videoclub, los tiempos del VHS. Y por lo menos aquí en España nos tenemos que remontar para ello a la década de los 80. En concreto a mediados de los 80, cuando se popularizó el uso de esos videocasetes, el uso de esos aparatos de vídeo. Los que vivimos aquellos años, ya decimos que ha pasado un tiempo, podemos decir que fuimos testigos de excepción del comienzo y del auge del videoclub, del VHS, porque esa es otra. Estaba el VHS, las cintas de vídeo de toda la vida, el soporte analógico de las películas alquiladas en un videoclub, pero también estaba el sistema beta, del cual conocías de oídas, porque tú conocías a alguien que tuviera un reproductor de vídeo beta. Ojo, que con solo nombrar, con solo dominar estos términos, ya eras todo un entendido, aunque VHS o beta te sonara chino. Pues muy poca gente podía ver películas en sistema beta, porque muy poca gente tenía reproductores de vídeo beta. Primero porque eran más caros, y luego porque lo que se popularizó, ya digo, fueron los reproductores de vídeo VHS. No valía un reproductor VHS para ver una película beta. Tenías que tener un beta. Así que, como todo el mundo tenía un reproductor de vídeo VHS, tú no ibas a ser menos. ¿Recuerdas dónde lo compraste? Quizá un familiar hizo un viaje relámpago hasta Andorra para comprarlo a buen precio. Quizá te comprabas ese modelo que ese entendido amigo tuyo se había comprado con anterioridad. Sea como fuera la cosa, llegaba el día. Tenías ya tu reproductor de vídeo en casa y ya a los mandos de aquella nave espacial te ponías manos a la obra. Te ponías a grabar, a desgrabar, a volver a grabar, hasta que un día dices: tenemos que ir a un videoclub, tenemos que alquilar nuestra primera película. Y allí que ibas. Y allí que te encontrabas con aquella tienda de la que hablábamos antes, con ese inmenso establecimiento repleto de películas en formato VHS. Te habían dicho: tienes que alquilar Evasión o Victoria, el golazo que mete Pelé de chilena. Y tú obedecías sin rechistar. Tenías que alquilarte Evasión o Victoria de John Huston, que por aquel entonces quizá hasta desconocías quién era el buen hombre. Pero ese solo fue el comienzo. Detrás de Evasión o Victoria, o de la primera película que alquilases, iban a venir unas cuantas más. No pasaba, no el fin de semana, varios días de la semana sin que visitases ese videoclub. Curiosa, cierta sensación de clandestinidad al entrar a esas tiendas. Más tarde hablaremos de esos títulos míticos de videoclub de los años 80. Solo estamos al comienzo. Lo que ocurre, qué curioso, el comienzo y el auge de los videoclubs no tuvieron solución de continuidad. Casi fue llegar y besar el santo. Y nos podemos hacer, ojo, una idea de lo que supuso la aparición del vídeo, la aparición de los videoclubs. Fue una auténtica revolución. En su momento leíamos y escuchábamos a directores de cine consagrados a hablar maravillas de ese aparatito. Se presentaba aquello como la repanocha, poco menos que la Biblia en verso. Eso de poder ver, rebobinar la película hasta el momento deseado de la misma, era algo que a nivel doméstico no se podía hacer. Tú te tenías que tragar la película emitida en televisión de principio a fin. Y si querías caer en ese detalle de esa determinada escena, tenías que esperar a un posterior e hipotético pase televisivo. Imaginad pues lo que supuso en ese sentido el vídeo. Era el no va más. No revolución,
No podía esperarse nada mejor en la vida. Pareciera que la tecnología había tocado techo. Ya hemos dicho que algunas de estas cosas os iba a sonar a prehistórico. Y los tiempos evidentemente avanzaron. Pero ese sabor a carátula que si estaba nuevecica, es que era novedad. Porque en el videoclub las carátulas solían estar un poquito desgastadas. Ese sonido inequívoco al abrir la carcasa de la cinta de vídeo VHS. Aquellos tiempos del VHS. Tiempos que parecía que no iban a tener fin, porque llegó la década de los 90 y la cosa continuaba. El videoclub seguía existiendo, pero ocurría una cosa. Como aquello parecía que funcionaba, los videoclubs comenzaron a crecer y a multiplicarse. Comenzaron a aparecer de debajo de las piedras. Claro, el negocio era floreciente. Se presentaba más que jugoso. Todo el mundo, si quería ver una película, o iba al cine o se la alquilaba en un videoclub. Todo el mundo, en definitiva, quería ver películas a toda costa, aunque fuese en un videoclub, que también es verdad, era bastante más barato que ver una película en el cine. Lo que ocurre es que los estrenos de cine tardaban, igual que en la actualidad, 6 meses para que pudiesen ser alquilados en un videoclub. Cosa que más o menos se mantiene. Lo que ocurre es que los videoclubs, no adelantemos acontecimientos. Los videoclubs, los establecimientos de alquiler de películas VHS, ya no solo florecían, se reproducían por esporas. Pero la magia ya no existía. Faltaba el sabor de esos primeros años, de esos primeros videoclubs. Porque esa es otra. Tampoco eran tantos los videoclubs que existían en aquellos años 80. Ese picorcito de la novedad ya no se da. En los años 90, aquello de alquilar películas era algo que se había convertido en habitual, que hacías casi sin pensar. Y hubo un cambio además radical en esto del alquiler de películas en el videoclub. Apareció, se difundió el uso del DVD, un soporte, hay que decirlo, mucho más duradero y mucho más fiable que el de las viejas cintas VHS. El DVD tenía una mejor calidad de visión. Claro que también se perdían pues aquellas rayitas, aquella nieve que aparecía de repente en la pantalla. Ya no había que rebobinar. Claro que antes de los DVD existió algo llamado Laserdisc, que parecía que iba a revolucionar el panorama del videoclub. Realmente fue el germen del DVD, que luego fue realmente lo que se hizo hueco. El Laserdisc tuvo una vida más que efímera. Estamos hablando de aquellos años en los cuales Quentin Tarantino ya era una superestrella en la dirección. Aquellos años en los cuales nos enteramos de que Quentin Tarantino había trabajado en un videoclub. Videoclub, dice la leyenda, del cual se abasteció el señor Tarantino para visionar una y otra vez esas películas que luego hemos visto transformadas en forma de homenaje en cada una de sus historias. Luego nos enteramos, por cierto, de que los dependientes, gracias a cierta película de Kevin Smith, los dependientes de esos videoclubs se llamaban clerks. La cosa es que tú seguías alquilando películas del videoclub, pero ya decimos, ya no era ninguna novedad. Hasta llegó cierto componente de rutina. Te apeteciese o no alquilar una película, tú lo hacías. Más que nada porque lo habías estado haciendo durante todos esos años. Un fin de semana sin película alquilada de videoclub no era lo mismo. Aunque ya en aquella época
empezaba a aparecer cada vez en más hogares los canales por satélite, los cuales te ofrecían lo mismo, pero sin salir de casa. Y esto solo fue el germen de lo que vino después. Pero todavía seguimos en la década de los 90. No todos los bolsillos podían permitirse esos canales por satélite. El videoclub, si querías ver cierta película que no emitían habitualmente por televisión, seguía siendo el principal cauce para hacerse con la misma. Así pues, nos encontramos en que el siglo XX se terminaba. La revolución del vídeo sí que en este caso había tocado techo. Comenzaba el siglo XXI. Y llegó el año 2000. Los tiempos no es que hubieran cambiado, es que ya habían llegado aquí. Llegó el futuro. Y claro, hay que reconocerlo un poquito. Las cintas de vídeo, los videoclubs y la imagen que teníamos en aquella época del siglo XXI no casaban en exceso. Las cintas de vídeo y por ende los videoclubs tenían los días contados. A pesar de ello, se abrían videoclubs, se abrían tiendas casi con la misma facilidad con la que se cerraban. Era ya demasiado tarde. La caída de la cinta de vídeo, del DVD, la caída del videoclub había comenzado. Las cosas ya no eran las que solían ser. Y por un motivo más que especial. Llegó Internet. Ahora el videoclub se nos había metido en casa. Teníamos la opción de ver una película, aquella película que podíamos encontrar solamente en un videoclub, la podíamos ver a un golpe de clic, de forma a veces más o menos legal. Internet supuso el comienzo del fin de los videoclubs. Tiendas físicas que poco a poco iban desapareciendo, cada vez quedaban menos. Ni que decir ya de aquellos primeros videoclubs de los años 80. Si alguno quedaba con vida, si alguno quedaba en pie, era considerado como una auténtica reliquia. Internet suponía tener un videoclub de películas de todos los tiempos, de todas las épocas. Pero ya la diferencia es que no se tenía que ir a una tienda a alquilar la película. Un videoclub quedaba relegado a un muy secundario plano. Incluso servidor ha sido testigo de la existencia a la entrada de un supermercado de un videoclub virtual que escupía películas desde detrás de un muro silencioso, más o menos un cajero de DVDs. Y las tiendas que sobrevivían se tenían que reinventar. Ya en los tiempos del DVD lo tuvieron que hacer. En los tiempos del DVD todavía podía verse alguna cinta VHS, pero era observada hasta con cierto desdén. Cada vez se vendía menos DVD, cada vez se alquilaban menos películas, cada vez había más mercadotecnia que compensara el hecho de que todos podíamos ver películas sin salir de casa. Si ibas a una tienda de las que antes se llamaban videoclubs, encontrabas casi de todo menos películas. Efectivamente, esas tiendas eran auténticas reliquias del pasado. Se habían convertido en un auténtico museo. La rematadera, la aparición de las plataformas digitales, que para bien o para mal se han convertido en el nuevo poder de nuestras vidas. Ese videoclub virtual del que todas esas plataformas alardean ha terminado por defenestrar a la tienda física, al videoclub de toda la vida. Pareciera que los últimos videoclubs que todavía existen en la faz de la Tierra estuviesen vendiendo los últimos restos de serie de las películas existentes en su almacén. Por cierto, el Blu-ray, el sucesor del DVD, que parecía el último grito, en verdad se ha quedado en eso, en el último grito. El Blu-ray
se ha quedado en tierra de nadie. Hemos llegado a un punto en que tenemos que decir: el videoclub es una especie en extinción. En ciertas zonas del país, el videoclub ha muerto. Pero aquí estamos nosotros para decir: levántate y anda, querido videoclub, porque vamos a hablar largo y tendido de ti en nuestra queridísima miscelánea. ¿Cómo nos vamos a olvidar de ti? ¿Cómo te vamos a dejar de lado, querido videoclub? Porque la gran pregunta: ¿había o no había que rebobinar la cinta al ver la película y devolverla al videoclub? Reconócelo, tú no rebobinabas la cinta, como decía Pumares. Ya lo hará el que alquile de nuevo la película. Bueno, pues según nos comunica nuestro colaborador en la sombra, don Juan Solo, siempre rebobinaba. Claro, ya son cuestiones que ya no se tenían que plantear con la llegada del DVD. Lo hemos comentado antes. Aquí ya no había que rebobinar. Aquí te movías al instante con total libertad por cualquier momento de la película. Otra de las grandes cuestiones de los días de videoclub: ¿se os atascaban las películas? Al fin y al cabo estamos hablando de cintas analógicas, como las de un casete de audio. La cuestión es: ¿se os atascaban? ¿Las devolvíais y no decíais nada aun a sabiendas de ello? Tengo unas cuantas piedras ahí esperando, por si alguno está libre de culpa. ¿Y no os ocurría que estabais viendo una película alquilada en un videoclub y durante cierto momento importante de la misma aparecía una rayica que se trasladaba desde la parte de arriba hasta la parte de abajo de la pantalla, que duraba durante toda esa secuencia? Luego nos enteramos de que si una parte de una determinada película se visionaba muchas veces, aparecía esa rayica. Eso era evidentemente porque mucha gente había alquilado esa misma cinta y había vuelto a ver esa escena que solía coincidir con ciertos momentos, con ciertas escenas. Ya me entendéis. Sigue esperando ahí ese puñado de piedras. ¿Le poníais un celito a la pestaña que os decían que había que quitar si no queríais que se grabara algo encima de esa película o de ese partido de fútbol importante? ¿Le poníais el celito para volver a grabar en esa cinta? La gran cuestión es: ¿de quién salió esa idea? ¿A quién se le ocurrió poner ese celito en esa pestaña si queréis volver a grabar algo? ¿Y por qué se tenía la irrefrenable tentación de nada más abrir la carcasa del VHS alquilado en el videoclub, inmediatamente después, introducir la cinta en el aparato de vídeo, aunque no fueras a verla, solo para comprobar que efectivamente funcionaba la cinta, que se podía ver la película? Todavía quedan piedras. Y llegamos al momento cumbre de la película. Llega el momento de conocer cuáles eran esas películas estrellas de aquellos inolvidables Happy Days del videoclub. Aquellos días ya tan lejanos en la memoria, incluso, en los cuales si no alquilabas estas películas te miraban mal. Y dentro de ese halo de películas míticas de videoclub se encontraban las películas de Bruce Lee, uno de los socios miembros honorarios de las películas de videoclub de toda la vida. Las películas de Bruce Lee solo existían en los videoclubs. No recordamos pases televisivos de esas películas en aquellos años. Si querías saber quién era Bruce Lee, tenías que ir a un videoclub.
era un superhéroe de las artes marciales de oídas. Un señor del que, por cierto, no sabías muy bien si había muerto, si seguía vivo o si en realidad era una leyenda urbana. Y lo hemos dicho antes, tampoco podías dejar de alquilar, si todavía no habías visto la película, Evasión o Victoria de John Huston. Sí, aquella en la cual Pelé metía un golazo de Chile. Aquella en la que Sylvester Stallone hacía de más que improbable guardameta de fútbol. Aquella en la cual también aparecía Ardiles. Y ya con esos datos tenías obligatoriamente que alquilar esa película. Y hemos nombrado a otro socio miembro honorario del club del video, Sylvester Stallone. Y aquí había donde elegir. Tenías la saga Rocky o tenías la saga Rambo. O tenías el resto de su filmografía, como Joe el Halcón o Cobra, el brazo fuerte de la ley. Y pegadito en la estantería a Sylvester Stallone estaba Chuck Norris y sus míticas legendarias Delta Force o Desaparecido en Combate. Aunque no te gustara ese tipo de cine, tenías que llevarte del videoclub esas películas del señor Norris. En ese momento, mucho antes de conocer de la existencia de la naranja mecánica, fuiste consciente de lo que era la ultravioleta, cosa que habrá que agradecer que poner en el DVD de Chuck Norris. Vosotros juzgáis. Claro, os tenéis que fijar en el tipo de películas que tenías que alquilar de buenas a primeras si entrabas en un videoclub. Si tus amigos se enteraban de que tenías un aparato de vídeo. Bruce Lee, Sylvester Stallone y Chuck Norris ocupaban los primeros puestos del escalafón. A partir de ahí, se podía decir que te daban rienda suelta. Podías alquilar las que quisieras. Pero sin olvidar a Terence Hill y a Bud Spencer, a sus inolvidables películas de los años 70 y 80. Te dejaban ver más películas si antes alquilabas y si no, nos enfadamos. Una de las más grandes legendarias películas de videoclub que cosechó su fama gracias a estos alquileres. Y si veías y si no nos enfadamos, tenías que ver también. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Banana Joe, 2 super esbirros, 2 super 2, 2 super policías en Miami, aunque en alguna de estas aparecieran en solitario. Vaya titulitos, ¿no? A los que querían ver las películas de Terence Hill y de Bud Spencer poco les importaba el título. Ellos ya sabían lo que querían ver. Y ahora sí, si habías visto las películas de Bruce Lee, de Sylvester Stallone, de Chuck Norris y de Terence Hill y de Bud Spencer, tenías que verte las películas de Arnold Schwarzenegger. Conan el Bárbaro, Ejecutor, Depredador, Perseguido, Comando, que realmente parecían todas la misma película. Tenías que rendir visita al videoclub para hacerte con todas esas películas. Y a un nivel un poquito inferior estaban las de Jean-Claude Van Damme, porque por aquella época Jean-Claude Van Damme tampoco era la gran superestrella que fue con el transcurrir de los años 90. Van Damme era solo para entendidos, solo para los que eran muy frikis de las artes marciales. Y entonces sí, si te habías visto ya todas las películas de Bruce Lee, de Sylvester Stallone, de Chuck Norris, de Terence Hill y de Bud Spencer, de Arnold Schwarzenegger e incluso de Jean-Claude Van Damme, ya podías ver el resto. Ya podías alquilar lo que quisieras. Más que nada porque si no habías visto todas esas otras películas, no tenías de qué hablar con tus amigos. Te hacían de lado. Te miraban mal. Claro, eran los tiempos del videoclub. Eran los tiempos en los que la mayor parte de los anuncios de la revista Fotogramas eran novedades de películas en VHS para alquilarse en esos videoclubs.
Entre esas novedades se encontraban los estrenos de hacía 6 meses, también películas absolutamente desconocidas que descubrías gracias a esos anuncios. Lo que don Carlos Pumares popularizó en su momento como subproductos de vídeo. En la Viña del Señor y del Videoclub había para dar y para tomar. Y así nos encontramos con 2 películas típicamente de videoclub de aquellos años 80, las protagonizadas por Kathleen Turner, Michael Douglas y Danny DeVito. Tras el Corazón Verde y La Joya del Nilo, emparentadas con las comedias de acción, las películas protagonizadas por Eddie Murphy, la saga de Super Detective en Hollywood. Y ya que habías descubierto al señor Murphy, había que ver otras de sus películas. Entre pillos anda el juego, La mejor defensa, El ataque o El chico de oro. Nos ponemos más serios. ¿Acaso no viste por primera vez, alquiladas de un videoclub, El honor de los Pritchett de John Huston con Kathleen Turner, esta vez junto a Jack Nicholson? ¿Acaso no viste por primera vez en vídeo Peggy Sue se casó de Francis Ford Coppola con Kathleen Turner al lado, esta vez, de Nicolas Cage? Es que la señorita Turner era una de nuestras heroínas particulares de los tiempos del videoclub. Había que verse todas sus películas, incluida su primera, Fuego en el cuerpo, película que quizá tenías que ver algo a escondidas. Esta vez al lado del ya desaparecido William Hurt. Y si querías pasar una noche de miedo, ¿acaso no alquilaste Poltergeist? Película que parecía dirigida por Steven Spielberg, pero que solo estaba producida por él. La dirigió el bueno de Toby Hooper. Créditos al director. Otra película mítica de aquellos años, Noches de Sol, película de espías protagonizada por el bailarín ruso Mikhail Baryshnikov y por Gregory Hines. ¿O acaso tampoco alquilaste Calles de Fuego de Walter Hill con ¿Qué fue de Michael Paré? Nombramos a ¿Qué fue de Michael Paré? El experimento Filadelfia. Si es que son títulos absolutamente míticos de videoclub. No sé vosotros, pero servidor relaciona los títulos de estas películas con las cintas VHS. Lo veis como no es lo mismo alquilar en DVD cualquiera de ellas. Y ya no decimos verlas en el videoclub virtual de cualquier plataforma digital. Venga, reconocedlo. Erais de los que alquilaba Loca Academia de Policía 1, Loca Academia de Policía 2, Loca Academia de Policía 3 y así hasta los restos. Reconoced que os reíais con esas películas y reconoced que incluso antes de ver 2001 alquilasteis 2010, La Odisea continúa, y claro, no pillasteis ni la mitad de las cosas. Y si veíais Luz de Luna, teníais que alquilar Citas ciegas. En ella aparecía Bruce Willis. ¿Al lado de quién? Otra de las reinas del videoclub, Kim Basinger. Película obligatoriamente que teníais que alquilar. 9 semanas y media. Quizá porque no teníais edad todavía para verla en el cine. La teníais para alquilarla en el videoclub. Hemos dicho, alquilaríais películas de Esteso y Pajares, alquilaríais películas de Paco Martínez Soria, alquilaríais El Ete y el Oto, la parodia en forma de película. Podríamos decir que los hermanos Calatrava protagonizaron un año después de la película del director de Los Fabelmans. Y también alquilasteis las películas de Manolo Sumer, Todo el mundo bueno, Todo el mundo es mejor y Todo el mundo es demasiado. Servicio de socorro de Lloviendo Cine. Aparte de servidor, ¿alguien vio la película 1.000.000 para Boris? Se ruega a que cualquier persona que en su día alquilase la película 1.000.000 para Boris se ponga en contacto con este programa. Ni siquiera desde Film Affinity conocen la existencia de la misma. Películas míticas de videoclub
Juegos de Guerra, con ¿Qué fue de Matthew Broderick? Top Secret, la película protagonizada por ¿Qué fue de Val Kilmer? A rebufo del éxito de Aterriza como puedas, otra película de videoclub. Pero nos quedamos cortos si no nombramos a La historia interminable, Cortocircuito, Critters, Robocop, Tron, Top Gun o dos de las grandes estrellas de esos días de videoclub. La vida de Brian, que a la hora de alquilarla algo te decía que esta película tenía su aquel, y sobre todo Regreso al futuro. Que levante la mano quien vio esta película en su día en una sala de cine. Y ahora podéis levantarlas todos. Todos los que vimos por primera vez Regreso al futuro alquilada de un videoclub. Nos hemos puesto un poquito nostálgicos. Gracias VHS. Gracias videoclubs. La cinefilia os debe unas cuantas. Y no nos olvidamos. El cuarto protocolo. Campo de sueños. Bananas de Woody Allen. Por ahí estaba Lo que el viento se llevó. En 2 cintas. Como decía Pumares. ¿Tengo que pagar 2 veces por ver una sola película? En busca del arca perdida. Indiana Jones y el templo maldito. No podemos dejar de nombrar Gremlins. Reconócelo, la alquilaste en más de una ocasión. El secreto de la pirámide. Cocoon, Alien, Cotton Club, Karate Kid. Incluso llegaste tarde al estreno. Cazafantasmas, Terminator, La misión o La jungla de cristal. Todas ellas las visteis por primera vez, incluso antes que en televisión, alquiladas de un videoclub. Porque todos teníamos nuestro videoclub favorito. Ese del que todavía guardas una bolsita que envuelve tu ordenador Spectrum. Sí, ya hemos dicho que nos teníais que perdonar un poquito. Todo esto iba a sonar un poquito prehistórico. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en el cual hemos subido a esa cápsula del tiempo para recordar, para rememorar aquellos días felices del videoclub, aquellos días de una especie en extinción, un videoclub que nos lo ha hecho pasar la mar de bien en más de una ocasión, aquellas cintas del VHS, aquellos tiempos en
los cuales tenías 48 horas so pena de multa si la devolvías más tarde para ver todas las veces que quisieras esas películas que, como ya hemos visto, si no habías visto alquilada de un videoclub, te miraban mal. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces, no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, que os lo diga si no, el bueno de Bud Spencer. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10. Sayonara.